La ventana de Johari. Una herramienta para entender el comportamiento humano y mejorar las relaciones interpersonales. Existen diferentes modelos para explicar el comportamiento humano. Uno de ellos es el llamado ventana de Johari, desarrollado por los investigadores Joseph Luft y Harry Ingham, de donde toma su nombre Johari. A través de sus investigaciones, dichos autores pudieron darse cuenta que la personalidad que en un momento dado yo puedo proyectar está determinada por dos factores. Uno de ellos, A, que se refiere a lo que yo conozco de mí mismo, y otro, B, que se refiere a lo que los otros conocen de mi persona. Estos autores idearon la manera de mostrar gráficamente la interacción que existe entre dichos factores, situando a uno en una escala horizontal que varía desde nada hasta mucho, y al otro en una escala vertical, variando también de la misma forma desde nada hasta mucho. Esta representación genera una matriz de 4 cuadrantes semejante a una ventana, por lo cual le llamaron la ventana de Johari. El modelo anterior nos muestra cómo podemos actuar desde 4 diferentes áreas de nuestra personalidad, dependiendo del tipo de estímulo recibido. 1. Área ciega. Es la parte de mi personalidad que yo no conozco. Proviene de los hábitos o mecanismos de defensa aprendidos desde mi niñez y provocan que mi reacción ante un estímulo determinado sea en forma automática, es decir, sin que yo tenga el control. Sin embargo, las personas que comúnmente se relacionan conmigo conocen este comportamiento y lo entienden como una parte normal de mi personalidad. Dicho comportamiento se manifiesta principalmente usando lenguaje no verbal, es decir, a través de gestos, ademanes, posturas, etc. Un ejemplo que se puede mencionar es cuando alguien cerca de mí está masticando un chicle. Mi reacción automática, sin darme cuenta, será con un gesto de desaprobación. 2. Área oculta. Es la parte de mi personalidad en donde se encuentran principalmente mis valores, creencias y sentimientos. Y la mantengo oculta de los demás porque la considero una parte muy personal que, si la comparto, puede ser usada en mi contra. Cuando alguien usa el tipo de estímulo que toca esta parte de mi personalidad, recibirá una respuesta inexplicable para él, dejando una impresión de mi personalidad que no corresponde con la realidad, y a la vez propiciando su alejamiento para evitar nuevas malas experiencias. Un ejemplo que ilustra cómo opera esta área de la personalidad es cuando a un operario que es muy celoso de su trabajo se le sugiere con mucho tacto cómo perfeccionarlo. Reaccionará con una respuesta inexplicable. 3. Área desconocida. Esta área corresponde al conjunto de comportamientos guardados en lo más profundo de mi inconsciencia y que nadie, ni yo mismo, conocemos. Al recibir un estímulo que toque esta parte de mi personalidad, la reacción obtenida me sorprenderá a mí y a los que me rodean, dejando una impresión como si alguien ajeno a mí hubiera actuado en mi lugar. Los psicólogos les llaman conductas inconscientes y reprimidas. Cuando una conducta de este tipo se desea modificar, la persona requerirá de ayuda profesional para identificar el origen de la misma y así poder manejarla adecuadamente. 4. Área abierta. Es la parte de mi personalidad que ha evolucionado hasta convertirse en una parte plenamente conocida por mí y por todas las personas que me rodean. Permite un claro entendimiento de mi persona, ya que las reacciones a los estímulos serán las de un comportamiento definido y esperado, mejorando así
mis relaciones interpersonales. Las personas que tienen el área abierta muy pequeña deben su conducta a que debieron haberse desarrollado en un medio ambiente desfavorable, lo cual les golpeó su autoestima, creando su reacción de aconchamiento para protegerse y sobrevivir. Sonará incongruente, pero las personas de este tipo son las que más necesitan ampliar el área abierta. Sin embargo, son las que más dificultades encuentran para lograrlo. Existen 3 formas para ampliar el área abierta. 1. Recibiendo retroalimentación de las personas que me rodean, haciéndome así consciente de las conductas de mi área ciega, para evaluarlas y decidir si me conviene modificarlas. 2. Compartiendo mis valores, creencias, temores, etc. con quienes me rodean, para que ellos conozcan los contenidos de mi área oculta y así comprendan mejor mis reacciones. Y 3. Haciendo introspección de conceptos nuevos que expliquen las conductas personales y así saber las conductas más adecuadas que sirvan como base o estándar contra la cual comparar las conductas actuales. Por lo anterior, podemos decir que para disfrutar de relaciones interpersonales más sanas, se requiere ampliar el área abierta e interactuar usando conductas propias de esa área. Y al mismo tiempo, disminuir el contenido de las otras áreas, disminuyendo consecuentemente el uso de ellas.